Vamos a la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. El título de esta noche, orad sin cesar. Orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5. Versículo 17. Solo es un versículo súper corto, pero muy importante y muy valioso para nuestras vidas. 5:17, amén. Dice así la palabra del Señor: orad sin cesar. Amén. Volvámoslo a leer: orad sin cesar. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, gracias le damos, Señor, en esta hora. Le pedimos, le suplicamos que usted sea, Señor, el que hable a nuestras vidas, que usted sea, Señor, el que nos dirija siempre, Señor, que nos instruya con su preciosa palabra, que hable a nuestros corazones y que nos ayude a poner en práctica su preciosa palabra. En el nombre de Jesús se lo suplicamos. Amén y amén. Amén. ¿Podemos sentarnos? Orad sin cesar. La oración es la herramienta que nosotros tenemos para acercarnos a Dios. La oración es la herramienta que nosotros usamos para acercarnos a Dios, para poder hablar con Él, para poder tener esa comunión con nuestro Dios. El Señor nos ha dejado, ¿verdad?, esta oración, esta herramienta para que nosotros la usemos para acercarnos a Él, para poder dirigirnos a Él, para poder hablar con nuestro Dios. Por medio de la oración nosotros podemos adorar el nombre poderoso de nuestro Dios. Por medio de la oración nosotros podemos alabarle, podemos exaltarle, podemos honrarle. Cuando nosotros oramos y comenzamos a hablar con Dios, Él se agrada cuando nosotros empezamos a honrarle. Cuando nosotros empezamos a exaltar su nombre, cuando nosotros empezamos a adorarle, Él se agrada cuando nosotros le adoramos, le exaltamos. Y así también nuestro Dios se agrada cuando nosotros nos acercamos a Él por medio de la oración para exponerle nuestras necesidades, para exponerle a Él todas nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, nuestros problemas, todo aquello que nos angustia. Él se agrada. ¿Por qué? Porque Él dice: ellos vienen a mí porque saben que yo tengo la respuesta. Ellos vienen a mí, ellos me buscan porque saben que yo les voy a ayudar. Y Dios se agrada. ¿Por qué? Porque nosotros nos acercamos a Él, le buscamos a Él, buscamos la ayuda que Él siempre nos ofrece. Nuestro socorro, nuestra ayuda viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Por medio de la oración nosotros podemos recibir muchísimas cosas, no solo materiales, sino también espirituales, de parte de nuestro Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros le pedimos, mire, por medio de la oración, nosotros podemos recibir guianza. El Señor nos está diciendo en este versículo: orad sin cesar. Orad sin cesar. Que nosotros oremos sin descansar. Que nosotros oremos fervientemente, que nosotros le busquemos continuamente por medio de la oración. Y Él nos dice: orad sin cesar. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de hablar con Dios. No nos cansemos de buscarle al Señor.
por medio de la oración, tantos afanes, tanto trabajo en nuestra vida, tanto ir y venir, tanto que hacer, que a veces se nos olvida estar en comunión con Dios. Y le digo se nos olvida porque Dios a mí también me está hablando. Ya, sentate un rato, vení, hablemos. Sentate un rato, estoy esperando que, pero tanto que hacer, que esto, que el otro, que la comida, que los hijos, que el trabajo, qué sé yo. Amén. Pero Dios nos está diciendo, orad sin cesar. No nos cansemos de orar. No te canses de orar, dice el Señor. No te canses de orar, no te canses de hablar conmigo. Nosotros podemos estar, bueno, las hermanas haciendo limpieza, haciendo oficio, haciendo la comida, pero hablando con Dios. Pero también necesitamos todos tomar un tiempo aparte para poder ir y hablar con nuestro Dios, para poder tener ese momento, esa comunión íntima con nuestro Dios. Por medio de la oración, nosotros le dije, recibimos guianza. Cuando vamos a tomar una decisión, tenemos que orar y pedirle dirección a Dios para no equivocarnos. Él nos va a guiar correctamente porque Él no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos y muchas veces tomamos malas decisiones, malos caminos, cuando hacemos las cosas o tomamos las decisiones de acuerdo a nuestra voluntad, pero cuando le buscamos a Él y le tomamos en cuenta a Él y oramos y le pedimos a Él la dirección, Él nos guía. Él nos guía. Cuando nosotros oramos a nuestro Dios, recibimos del cielo también sabiduría. Recibimos sabiduría. Recibimos del Señor sabiduría. Para poder hacer bien las cosas necesitamos la sabiduría de Dios. Para las madres, los padres necesitamos, para direccionar bien a nuestros hijos necesitamos la sabiduría de Dios. Y así, para tomar decisiones igual, la sabiduría de Dios es la que necesitamos. Porque, como les repito, nosotros nos equivocamos también. También por medio de la oración, nosotros recibimos protección. Cuando vamos a salir de casa, cuando vamos a ir a lejos, cuando vamos a ir, qué sé yo, a hacer algún mandado, nosotros tenemos que orar también y ponernos en las manos de Dios, que Él es el que nos va a proteger. Por medio de la oración, nosotros le pedimos al Señor protección y recibimos protección. Recibimos protección, recibimos provisión. Cuando oramos y clamamos y le pedimos a Dios, recibimos provisión de cualquier cosa que nosotros necesitemos. Recibimos esa provisión de parte del Señor. El Señor nos dice, pedid y se os dará. Cuando nosotros necesitamos algo, nos acercamos a Dios, oramos, hablamos con Él, le pedimos y Él nos provee. ¿De dónde viene la bendición? Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero Dios usa a alguien y nos llega esa provisión. Nos llega eso que necesitamos. Nos ha contado el pastor de aquel niño que oraba porque quería comer carne y se fue él tenía ganas de comer carne. Y le estoy hablando de aquellos niños que la situación económica es un poco difícil, solo lo más necesario, pero él quería comer carne y se fue, se hincó y se puso a orar y le dijo al Señor, yo quiero comer carne. Y allá, ¿verdad? En un potrero por ahí, dicen que se cayó una vaca y se quebró la vaca, ¿verdad? Entonces le avisaron al dueño y él dijo, ahí deshácenla ustedes y repártansela. Y allá estaba aquel niño, como dice el pastor, con su ñango, comiendo carne. ¿A quién se la pidió? A Dios. Mire qué bonito, ¿verdad? Así Dios nos provee a nosotros cuando nosotros a Él le pedimos. Señor, necesito que me dé un trabajo. Dios se lo va a dar.
Dios se lo va a dar. Esa es la provisión de Dios. Necesito que me regale un trabajo, pero muchos dicen, yo, Señor, quiero que me dé un trabajo donde trabaje día y noche para ganar mucho. Y cuando se va a congregar, entonces el Señor no se lo va a dar. Porque todo tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si no se va a congregar, no le va a decir al Señor, entonces no te voy a dar ese trabajo, vas a seguir esperando, seguir pidiendo que yo te voy a dar un trabajo donde te puedas congregar, donde puedas servirme, donde puedas estar yendo ahí, ¿verdad?, a escuchar mi palabra. Amén. Dios obra también, ¿verdad?, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su voluntad. Porque muchas veces nosotros no entendemos o nos enojamos. Ay, no me dieron este trabajo y vine aquí a aplicar, vine a la entrevista y no me dieron este trabajo, porque Dios sabe por qué. No se lo dieron, porque Dios le va a dar algo mejor. También cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, cuando le pedimos a Dios, también recibimos sanidad. Cuando estamos enfermos y clamamos y oramos y le pedimos a Dios sanidad, tal vez no para nosotros, o sí para nosotros si somos nosotros los que estamos enfermos, o un familiar, o alguien de nuestra familia, o incluso alguien que nosotros conocemos que está padeciendo de alguna enfermedad, y empezamos a orar y a clamar, Dios obra, porque Él es nuestro médico por excelencia, Jehová Rafa. Es el Dios poderoso, el Dios sanador. Así que Dios también, ¿verdad?, da a nuestras vidas esa sanidad. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros le pedimos, cuando nosotros oramos. Cuando nosotros oramos y hablamos con Dios, también recibimos esa paz interior. Mire cuántos beneficios de orar, cuántas bendiciones de la oración. Y debemos de permanecer en oración. El Señor nos dice, orad sin cesar. Recibimos esa paz interior, que solamente el Señor nos da esa paz interior. Cuando estamos afligidos, cuando estamos en problemas, cuando estamos enfermos, llega la preocupación, llega la aflicción a nuestro espíritu. Y no hay ni una pastilla que le puedan ofrecer que le va a quitar esa preocupación, esa aflicción. Solamente el poder de nuestro Dios puede quitarnos esa preocupación y esa aflicción y darnos paz interior. Amén. También cuando oramos, nosotros recibimos gozo. Recibimos gozo de parte del Señor, porque también con las preocupaciones y las aflicciones a veces estamos entristecidos o aún hasta nos deprimimos, pero si nosotros en lugar de seguirnos preocupando, deprimiendo, empezamos a orar y a buscar a Dios y a decirle, Señor, ayúdeme en esta situación, yo no quiero estar así, yo sé que usted es mi Dios poderoso el que me va a ayudar, y Dios va a darle gozo también en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio del problema. Dios se va a manifestar y también el Señor nos dará gozo. Cuando nosotros oramos y buscamos a Dios en oración, nosotros recibimos fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual. Cuando le dicen, mire, hemos decidido que vamos a buscar otra persona para este puesto que usted tiene, así que le damos gracias por este tiempo que estuvo trabajando aquí. Y llega, ¿verdad?, esa preocupación y esa tristeza y aflicción y de todo. Pero ahí llega el Señor y da la fortaleza y le habla inmediatamente, no temas porque yo estoy contigo. Yo te sustentaré, yo te ayudaré. Y Dios obra a nuestro favor. Dios es el que nos ayuda. Y de repente puede ser que pase algo y le digan ya el siguiente día o unos días después,
Lo hemos pensado, hemos tomado en cuenta y hemos cambiado. Usted se va a quedar siempre trabajando aquí. Mire, Dios hace unas obras maravillosas que nosotros nos quedamos asombrados. Pero después recordamos que Dios es el que está con nosotros y Él es el que nos ayuda. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, Él nos da esa fortaleza espiritual. Cuando nosotros oramos y buscamos a Dios, nos da esa bendición espiritual en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Él nos da esa bendición espiritual, la que necesitamos, la que no hay medicina para recibir esa bendición espiritual. Solamente nuestro Dios nos la puede dar. Cuando nosotros oramos y nos acercamos al Señor y buscamos de Él y hablamos con Él y recibimos la palabra de Él también, porque Él en ese momento que nosotros nos acercamos, Él nos está hablando, Él nos está fortaleciendo, y también el Señor nos da esa bendición material. Y el Señor lo dice en su palabra: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todas las demás cosas. El Señor es el que va a dar esa bendición material. Bueno, y ahí lo dijo nuestra hermana que pasó a dar testimonio, ¿verdad? Que ella pidió, ¿verdad?, que el Señor le regalara un vehículo, un carro. Me recuerdo yo de hermana Sandra que me contaba que estaba yendo a aprender a manejar y no tenía carro y posiblemente ni dinero, ¿va, hermana? Ni dinero para comprar el carro, pero ella empezó, ¿verdad?, ahí a manejar, y tal vez con fe de que Dios le iba a proveer, y Dios le regaló, ¿verdad?, ese vehículo. Ahora vemos a nuestra hermana ahí cuando viene y va ahí con sus niños, ahora en su, como decía el pastor general, con sus patas de hule, que son las llantas del carro, no son las de ella. Ella tiene pie. Amén. Son las llantas del carro, ¿verdad? Y Dios ahora la bendijo a ella con algo material. Dios nos bendice también, nos da esa bendición material. Todo lo que nosotros podamos necesitar, Él nos da, Él nos provee. Los que no tienen carro aún, no vayan a decir, como decía aquella oración, ¿verdad? Aquella persona decía: Señor, le pido que me dé un carro, le pido que me dé un carro, Señor. Y cabal, allí iba pasando en la calle y le dio un carro. Amén. Tenemos que orar bien, ¿verdad? Orar bien, porque el Señor nos concede nuestras peticiones, nuestras oraciones. Amén. Así que todo lo material de lo que nosotros tengamos necesidad: Señor, mándeme ropa, Señor, mire que ya tengo tiempo de no estrenar. Ay, va a ver cómo le va a llevar. Empiece a orar, ya a ver cómo le va a llegar la bendición. Todo lo que necesitamos tenemos que pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Él es el que tiene cuidado de nosotros y sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, pero también es necesario que nosotros le digamos a Él lo que necesitamos. Cuando nosotros oramos y nos acercamos a Dios, nosotros recibimos también la fe de parte de nuestro Dios. Cuando nosotros oramos, también recibimos más fe en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos de Él todo lo que le pedimos, que siempre y cuando sea de acuerdo a su voluntad, y nosotros vemos la mano del Señor, y entonces nuestra fe aumenta, nuestra fe en el Señor crece. Por eso nosotros también recibimos y nos llenamos de fe cuando nosotros oramos y buscamos al Dios que no vemos, pero lo sentimos. Cuando nosotros oramos y buscamos al Señor y no nos cansamos de orar, nosotros recibimos seguridad.
seguridad. Nosotros, así como los niños, yo les he dicho otras veces, cuando los niños tienen miedo o son penosos o son huraños, rapidito se acercan al padre o a la madre y se agarran de la ropa o se agarran del pie del papá y ahí se sienten seguros, ¿verdad? Así nosotros cuando oramos y cuando clamamos a Dios nos acercamos más y más a Él y ahí nos sentimos seguros. Ahí nos sentimos bien. Cuando nosotros buscamos al Señor en oración, nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino a nuestras vidas. Nosotros hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, y el Espíritu Santo está ahora en nosotros y Él es el que nos da ese poder. Cuando nosotros oramos y nos acercamos al Señor, el Señor nos da ese poder para no flaquear, para seguir adelante. Él nos está dando esa fortaleza, ese poder, esa fortaleza espiritual, y también nos da la templanza, ¿verdad? La templanza, el dominio propio, como nos está enseñando nuestro pastor, ¿verdad? Los domingos por la tarde, el fruto del Espíritu Santo. Nos da templanza para que nada nos mueva de los caminos del Señor. Nos da templanza para que nadie nos aparte de los caminos del Señor. Cuando nosotros oramos, estamos fortalecidos espiritualmente. Cuando nosotros oramos, también tenemos el sustento interior, el sustento de nuestras almas, el sustento de nuestros espíritus. No tenemos necesidad de otra cosa. Si nosotros oramos y buscamos más y más de Dios, nosotros no tenemos necesidad de las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque estamos saciados de nuestro Dios, estamos saciados de la palabra del Señor, estamos saciados del poder de Dios, estamos saciados de todo, de las cosas espirituales como de las materiales. Dice la palabra del Señor que si nosotros le buscamos a Él, no vamos a tener falta de ningún bien. ¿Y qué son los bienes? Cosas materiales. El Señor es el que nos va a bendecir, el Señor es el que nos va a proveer todo lo que necesitamos, y aún las cosas que no necesitamos, ¿verdad? Dios las va a enviar. Así es que nosotros no nos cansemos de orar continuamente, de buscar al Señor en oración, de adorarle. No solamente vamos a buscar al Señor en oración para pedirle, ¿verdad? Sino que también, principalmente, ¿verdad? Vamos a acercarnos a Él para adorarle, para decirle: Señor, usted es mi Dios, usted es mi Padre. Yo sin usted no soy nada, porque usted es mi Dios poderoso. También nosotros vamos a exaltar el nombre poderoso de nuestro Dios. Y así como nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro proveedor, y nosotros, sus hijos, tenemos que pedirle a Él, y Él también nos da, de acuerdo a su voluntad, todo lo que nosotros le pidamos. Y aún si le insistimos, también nos da, aunque no nos convenga lo que nosotros le pedimos. Mire, Sansón: yo quiero a la Dalila, y los padres le decían: no, ella no es de nuestro pueblo. Y siguió de necio, y ya sabemos lo que le pasó, ¿verdad, Sansón? Y el Señor, tanto que le insistimos: Señor, mire, yo quiero esto. Va, pues ahí te va, pues ahí te lo voy a dar, y después son las consecuencias, ¿verdad? Pero pidámosle al Señor y digámosle: Señor, si es su voluntad, démelo. Si es su voluntad, pero si no es su voluntad, pues usted sabe lo mejor, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando no recibamos algo que estamos pidiendo, démosle gracias a Dios, porque Él sabe por qué no nos lo da. Él lo sabe. Amén. Quiero que vayamos a nuestras Biblias. Nos vamos a ir a Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 18.
Lucas capítulo 18. El Señor Jesucristo estaba enseñando sobre esta parábola a los discípulos. Lucas capítulo 18, del 1 al 8. El Señor Jesucristo estaba enseñando a los discípulos sobre esta parábola, ¿verdad?, de la viuda y el juez injusto. El Señor Jesucristo usó muchas parábolas para poder enseñar a sus discípulos, y así también nosotros ahora aprendemos también de la palabra de nuestro Dios. 18:1, ¿lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, ¿cuándo? Siempre, y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor Jesucristo está enseñando, ¿verdad?, sobre esta parábola a los discípulos, y ahora nos enseña a nosotros también por medio de esta parábola. Y Él está hablando de aquella viuda que llegaba donde el juez a pedir justicia. ¿Qué sé yo qué le pasaba a esta viuda? Porque no lo dice la palabra del Señor. Posiblemente los otros familiares o los familiares del esposo le querían quitar sus pertenencias, la querían sacar de su casa. La cosa es que estaban haciendo injusticia con ella. Ella no tenía quien le defendiese. Entonces ella llegaba insistentemente donde el juez, para que el juez hiciera justicia. Y el juez no quería ayudarle. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, ¿cuándo? Siempre, y no desmayar. Es lo que el Señor nos está enseñando. Pero quiero que leamos el versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual que venía a él diciendo: hazme justicia. Dice la cual venía, no dice la cual vino. No fue solo una vez, dice que ella venía. Iba una vez, iba otra vez a buscar al juez para que le hiciera justicia. Por eso la palabra del Señor dice venía. Ella insistía en ir a buscar al juez para que éste hiciera justicia a lo que ella estaba pasando. Y el versículo 4 dice: ¿qué hizo el juez? Dice: y él no quiso, pero no dice no quiso totalmente, dice por algún tiempo. Le decía a ella: no puedo, no quiero, no le abran, que se vaya, sáquenla. Pero dice que él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí. Después él pensó y él dijo: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda, ¿qué dice? Me es molesta. ¿Por qué? Porque ella llegaba, insistía. Entonces dice él: me es molesta, entonces le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
O sea que él dijo, no, esta señora no va a dejar de venir, porque desde que vino la primera vez no ha parado de venir. Y viene continuamente, así como dice ahí, viniendo de continuo. Entonces él dijo, le haré justicia. Le haré justicia. Y el Señor Jesucristo le dice a los discípulos en el versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y el Señor nos está hablando a nosotros. ¿Escucharon lo que dijo o leyeron ahí lo que dijo el juez injusto? Es que le voy a hacer justicia porque ya me está agotando la paciencia, porque nosotros no le agotamos la paciencia al Señor, pero nuestro Dios mismo nos está hablando en esta palabra y nos dice que nosotros no nos cansemos de orar, de pedirle por nuestra petición, de pedirle por lo que nosotros necesitamos, que no nos cansemos, que no desistamos, que sigamos orando, que sigamos pidiéndole. Y si este juez, que ni temía a Dios, o sea, no era bueno, que ni tampoco respetaba a hombre, esta viuda logró cambiar la actitud y el pensamiento y la acción de él, cuanto más nuestro Dios, que es nuestro Dios, nuestro Padre celestial. Y el Señor lo dijo aquí en el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a quienes? A sus escogidos, que claman a Él, ¿cuándo? Día y noche. ¿Cómo Dios no nos va a conceder a nosotros lo que le pedimos si no nos cansamos de orar, si no desistimos de orar, si no desmayamos, si no retrocedemos en la oración? Si nosotros persistimos en pedirle a Él lo que nosotros necesitamos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos lo dará si nosotros clamamos día y noche? Día y noche. No nos cansemos, y el Señor Jesucristo nos enseña en esta parábola que nosotros aprendamos de esta viuda que era insistente, que ella no paraba de buscar al juez. Y el Señor nos dice que oremos día y noche por lo que necesitamos, por nuestras peticiones, por lo que nosotros esperamos que Dios sea el que nos ayude en nuestros problemas, en las dificultades que atravesamos, en las enfermedades que están estorbando nuestra salud, en cualquier situación. El Señor es el que nos va a ayudar. Y el Señor nos dice que no desistamos de orar y de pedirle a Él. Vamos a ir terminando. Quiero que busquemos Daniel capítulo 6. Daniel 6. Vamos a ir terminando. No tenemos mucho tiempo. Ese reloj va corriendo. Daniel capítulo 6. Daniel, después de Ezequiel, capítulo 6. Amén. Nosotros hemos leído muchas veces esta porción donde Daniel iba a ser echado al foso de los leones, donde los sátrapas lo querían acusar y no hallaban en qué acusarle, porque Daniel servía a Dios, temía a Dios, le oraba a Dios, honraba a Dios. Entonces dijeron, no hay de qué manera nosotros podemos encontrarle algo malo a este Daniel. Entonces le dijeron al rey que pusiera un edicto donde los que en un espacio de 7 días o de días adoraran a otro Dios que no fuera él o su Dios, iba a ser echado en el foso de los leones. Y Daniel escuchó
Y Daniel oyó el edicto y Daniel no tuvo temor. Daniel no tuvo temor de que lo echaran en el foso de los leones. Y Daniel dijo, yo voy a seguir orando y adorando a mi Dios. Amén. Versículo 10 del capítulo 6 de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas veces? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Él no tuvo temor y abrió la ventana. Él no se encerró para que no lo vieran. No, él lo hizo todo igual. Él abrió las ventanas, abrió las puertas y se arrodilló y volvió a orar. Y dice la palabra del Señor que él oraba 3 veces al día. 3 veces al día. Y cuando los sátrapas vieron esto en Daniel, supieron que allí Daniel iba a salir culpable, porque sabían que Daniel adoraba solamente a su Dios, a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos. Entonces lo fueron a agarrar, lo llevaron y ya sabemos, ¿verdad? Y lo que pasó, lo llevaron y lo tiraron al foso de los leones. Pero mire qué bonito cómo Dios protege, cómo Dios bendice, cómo Dios guarda cuando clamamos a Él. Y Dios cerró las bocas de los leones. Más adelante lo dice ahí en la palabra del Señor, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero lo hemos leído. Dice que cuando al siguiente día el rey se levantó muy triste porque él amaba a Daniel, pero como los otros le acusaban, tenía que él cumplir el edicto. Dice que al siguiente día él se levantó triste y fue a ver si estaba Daniel vivo. Daniel, el Dios al que continuamente sirves y adoras, te habrá podido librar. Y Daniel, ¿qué hizo? Empezó a hablar y a contar lo que Dios había hecho, que Dios envió un ángel y cerró la boca de los leones y Daniel estaba vivo. Dios lo había guardado, Dios lo había protegido. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando nosotros oramos, cuando no nos cansamos de orar, cuando no desmayamos en la oración, cuando día y noche buscamos al Señor, cuando continuamente estamos buscando de Él. Él es el que nos ayuda, el que se nos protege, el que nos provee, el que nos guarda, el que cierra la boca de los leones y nos da su bendición, el que nos provee de todo lo que necesitamos, el que nos bendice siempre, el que nos ayuda. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos al Señor, recibimos todos los beneficios de parte de nuestro Dios, así que no nos cansemos de orar, de buscar al Señor. Oremos, hablemos con el Señor. Muchos piensan, ay, es que no, me da pena orar, no sé qué decir. Usted hable, empiece a hablar con el Señor, empiece a decir lo que usted siente, empiece usted a decirle lo que usted necesita, empiece a decirle todo lo que salga de su corazón con sus palabras. No necesitamos decir una oración o repetir una oración que alguien nos esté diciendo, mire, así tiene que orar. El Señor Jesucristo nos dejó un modelo, ¿verdad? Que es el Padre nuestro. Pero nosotros también tenemos que decirle a nuestro Dios lo que nosotros sentimos o lo que nosotros necesitamos y también exaltar el nombre poderoso de nuestro Dios a través de la oración. Así que no nos cansemos. Si tenemos una petición, 2, 3 peticiones, no nos cansemos de seguir clamándole al Señor, porque atentos están sus oídos al clamor de su pueblo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Gracias le damos, Padre, por su preciosa palabra. Señor, le pedimos que usted, Señor, sea el que nos bendiga, que usted nos ayude, Señor,
a estar siempre en comunicación con usted, en comunión con usted. Que le busquemos, Señor, día y noche. Que le busquemos en todo tiempo. Que no nos cansemos de orar, de buscarle, de adorarle, de hablar con usted, mi Dios. Porque usted no duerme, Señor, porque usted está esperándonos siempre para que nosotros, Señor, le expresemos todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos sintiendo, todo lo que estamos viviendo, Señor.